Sean bienvenidos una vez más a su espacio de un curso de milagros. El día de hoy vamos a estar viendo las lecciones de esta semana que acaba de terminar. Ojalá estén pasando una magnífica semana y que puedan pasar un espléndido fin de semana. El día de hoy vamos a estar viendo las lecciones de la 71 a la 77. Antes de comenzar y con nuestro libro de un curso de milagros, si lo tenemos en físico, si no, no pasa nada, nos disponemos a cerrar nuestros ojos, realizar unas cuantas respiraciones profundas y entregar este momento al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, para que nos permita hacer de este momento un instante santo y nos brinde una mejor comprensión de las lecciones que vamos a estar estudiando. Sin más, vamos con la primera lección. Comenzamos con nuestra primera lección de estudio de la semana. La lección 71. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. En lecciones anteriores estuvimos viendo que el plan de Dios para alcanzar la salvación es que desempeñemos nuestra función, la función que Dios mismo, esa conciencia universal, nos encomendó, y que nuestra función es el perdón, y que llevando a cabo, desempeñando nuestra función, el perdón, podemos alcanzar la salvación junto con nuestros hermanos, junto con quienes nos rodean, porque no podemos salvarnos solos, nos salvamos juntos. También nos dice que el ego, nuestro ego, ha urdido y urde un montón de planes sobre qué es lo que tenemos que hacer para podernos salvar, que tenemos que tener X trabajo, X pareja, o hasta que tengamos una pareja X, un cierto número en nuestras cuentas bancarias, un cierto número de cosas materiales, etcétera, y que todo eso, los planes del ego para la salvación se oponen al plan de Dios para la salvación, que sin embargo es el plan en el que normalmente creemos, pero que como es lo opuesto al plan de Dios para la salvación, y pensamos que así como nos dice el ego es como nos vamos a salvar, entonces pensamos también que aceptar el plan de Dios para la salvación, que solo ese podrá tener éxito, es condenarnos, y que aceptar ese plan del ego es salvarnos. Desde luego podríamos darnos cuenta que eso es absurdo. Pero cuando comencemos a examinar en qué consiste el plan del ego, nos podremos dar cuenta por qué, por muy absurdo que nos pueda llegar a parecer, hemos creído en él por mucho tiempo. Nos hemos aferrado a él por mucho tiempo, a pesar de que nos parezca sumamente absurdo. ¿Por qué? Porque el ego, básicamente, el plan del ego básicamente se basa en abrigar resentimientos. Mira lo que está haciendo
a aquella otra persona, mira lo que hace el gobierno, mira que este me hizo esto, mira que este me hizo lo otro. Y pensamos que, que para podernos salvar, tiene que cambiar esa persona, esa circunstancia o acontecimiento externo. De este modo, la fuente de nuestra salvación la continuamos percibiendo como algo externo. Y que cada resentimiento que abrigamos declara y asevera justo eso en que creemos. Y que reza más o menos de la siguiente manera: si esto fuese diferente, esta persona, este acontecimiento, esta situación, la acción que emprende este gobierno, mi patrón, mi compañero de trabajo, mi pareja, si eso fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad que ocuparíamos para lograr nuestra salvación, entonces se lo comenzamos a exigir a todo el mundo, a todas las personas, a todo lo que nos rodea, excepto a nosotros mismos. Queremos que todo lo demás cambie, menos nosotros mismos. Por tanto, en este absurdo plan del ego, el papel de tu mente consiste en intentar determinar qué es lo que tiene que cambiar. Es que mi pareja tiene que cambiar esto. Es que mi patrono tiene que cambiar esto. Es que el gobierno tiene que ser tiene que hacer o hacer esto de esta manera para que yo me pueda salvar. A excepción de cambiar ella misma. De acuerdo con ese plan sumamente demente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable siempre y cuando no sea eficaz. Siempre y cuando nos mantengamos en ese proceso de búsqueda y incesante, esto tiene que cambiar, no aquello, esto no, siempre y cuando eso se mantenga, pero se garantice que nosotros vamos a seguir siendo los mismos, que no vamos a cambiar nosotros, o sea, que no sea eficaz, esa fuente de salvación externa es aceptable. ¿Y por qué? Porque garantiza que continuemos buscando, que mantengamos aunque sea un atisbo de ilusión, que si bien sabemos que esa posibilidad de que nos podamos salvar a través de un cambio externo, de un cambio que haga la otra persona, y que sabemos que eso siempre ha fallado, y que no hay ningún motivo para pensar que lo podemos encontrar así, que continuemos buscando en otras cosas, en otras personas. Es que mi pareja no cambió, me separo, busco otra. Es que en esta empresa no, o en esta situación busco otra empresa, otra situación. Pero hacemos todo para no ver hacia nosotros mismos y cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas, que es lo que nos haría alcanzar la salvación al desempeñar el papel que nos corresponde.
y nos vuelve a decir, este es el plan del ego para la salvación. Y que seguramente podemos darnos cuenta que este plan sigue la doctrina básica del ego, que es busca pero no halle, busca, pero no encuentres, no encuentres la salvación, para que sigamos buscando. ¿Qué mejor garantía puede haber de que no vamos a hallar la salvación canalizando todos nuestros esfuerzos en buscarla donde no está? En buscarla en que ocupo que mi pareja cambie, ocupo que el gobierno cambie, ocupo que mi patrono cambie, ocupo que mi compañero de trabajo sea de otra manera y no como es. El plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección buscamos la salvación allí donde se encuentra. Se encuentra en nosotros, en nuestro interior. Pero si vamos a tener éxito, como esa conciencia universal no lo promete, tenemos que estar dispuestos a solo buscar allí, a no tener una mente dividida de unas veces voy a buscar afuera, otras veces voy a buscar adentro, unas afuera, otras adentro. Tener un propósito unificado para encontrar la salvación, desempeñar nuestra función en donde realmente está, dentro de nosotros, en nuestro interior. De otra forma, si partimos con un propósito dividido, el resultado no podrá ser otro que confusión, infelicidad, depresión, fracaso y desesperación. ¿Por qué? Porque estaremos intentando buscar la salvación en un montón de cosas externas a nosotros, excepto en nosotros mismos. Y estaremos intentando que para poder salvarnos tengan que cambiar un montón de cosas que posiblemente nunca van a cambiar, pero pensamos que para podernos salvar tienen que cambiar. ¿Cómo nos libramos de todo esto? Sencillo. Esta idea es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. La salvación, desempeñar nuestra función, el perdón. Y el perdón es lo mismo que ser feliz. En esto no puede realmente haber conflicto alguno, porque no existe ninguna otra alternativa al plan de Dios que te pueda salvar. Solo ese plan, su desenlace es indudable. Solo su plan tendrá éxito. En la práctica, con esta idea, vamos a intentar reconocer esta certeza. Vamos a alegrarnos de que para todo conflicto hay una solución, que no hay ningún conflicto que no tenga solución, porque para Dios, para esa conciencia universal, todo es posible, y que podemos alcanzar la salvación por razón de su plan. Para nuestras sesiones de práctica vamos a pedirle a esa conciencia universal, el amor, Dios, el universo, que nos diga su plan y que le preguntemos muy concretamente, ahí donde estamos en este momento o en este día, ¿qué quieres que hagamos? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿Qué quieres que diga y a quién? En todo momento
que nos preguntemos, que le preguntemos eso, y que en silencio, con la mente en calma, esperemos y escuchemos su respuesta. Nos lo dirá, nos responderá si estamos dispuestos a escuchar su voz y no negarla. El solo hecho de que estemos aquí y ahora realizando estos ejercicios demuestra que en cierta manera estamos dispuestos a escuchar, que estamos dispuestos a escuchar su voz diciéndonos qué es lo que queremos, diciéndonos qué es lo que quiere que digamos y a quién, dónde quiere que vayamos y qué quiere que hagamos. Y para las sesiones más cortas durante el día, que nos repitamos con frecuencia varias veces que abrigar los sentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación, y únicamente su plan tendrá éxito. Continuamos con la lección 72. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. En la lección anterior vimos que solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. También vimos que el plan del ego se basa en abrigar resentimientos y que lo hace intentando que para poder salvarse todo lo que le rodea, personas, situaciones, acontecimientos, sea lo que tenga que cambiar, que sea diferente a lo que es. En esta lección nos dice: abrigar los sentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. ¿Por qué? Porque cuando abrigamos resentimientos estamos justamente queriendo eso, estamos queriendo que lo que es en ese momento sea diferente a como es, que sea como nosotros queremos que sea. Y eso es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Imaginémonos que estamos frente a una persona que está diciendo algo o haciendo algo que no nos gusta, y empezamos a abrigar ese resentimiento, empezamos a querer que sea de otra manera, que no sea como es. Estamos, tal vez inconscientemente y sin darnos cuenta, atacando el plan de Dios para la salvación, porque estamos queriendo que esa persona que en ese momento está diciendo algo que a nosotros no nos está gustando, que nos perturba, que nos molesta, sea diferente a como es. No la estamos aceptando. Quizá podamos estar en desacuerdo, pero no la estamos aceptando. Estamos queriendo que sea diferente a como es. Y cuando queremos que sea diferente a como es, le estamos atacando. Y estamos atacando el plan de Dios para la salvación, que si aceptáramos lo que esa persona es, no lo que pensamos que es, sino lo que es, podríamos aceptar el plan de Dios para la salvación, que es desempeñar nuestra función, el perdón y por ende la felicidad. Hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es lo opuesto al de Dios, pero no hemos puesto de relieve que es un ataque directo contra su plan.
y un intento deliberado de destruirlo. Es un ataque en el que se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. Es un ataque en el que le adjudicamos a Dios y, y, y por ende a su Hijo aquellos atributos que le corresponderían al ego. Volviendo a nuestro ejemplo de la persona que nos dice algo que no nos gusta, que nos perturba. En ese momento podemos, si abrigamos resentimientos, podemos empezarnos a llenar de pensamientos de esta persona es esto, esta persona es aquello, es que esta persona es un montón de cosas, esta persona es el villano, etc. Esta persona me está atacando, etc. Mientras que el ego parece asumir los de Dios, de todo, de no he hecho nada, de soy el bueno, etc. Esto es porque el deseo fundamental de ese ego, de esa identidad que nos hemos construido, que nos hace sentirnos necesitados, carentes, es suplantar a esa conciencia universal. Y como tal, el ego es la encarnación física de ese deseo de hacerse completo. Pues este deseo parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho para aprisionarla. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando pretendemos a través de ese deseo de el ego de suplantar a Dios y de encerrarnos en nuestro cuerpo, manteniéndonos solos e incapaces de llegar a otras mentes? Limitar la comunicación, no expandirla. Y eso es lo que el ego quiere hacerte creer, que limitar la comunicación es la mejor manera de expandirte, cuando sería todo lo contrario. Para poder expandir nuestra mente, para poder expandirnos en quienes somos, ocupamos la comunicación para poder unirnos a otras mentes. El intento de mantener esas limitaciones que un cuerpo impone es obvio, pero puede que no sea tan obvio. ¿Por qué razón? Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Entrando a examinar por qué tenemos esa tendencia a abrigar los sentimientos, podemos darnos cuenta que no es acaso todo lo que está asociado a abrigar un resentimiento es lo que hace un cuerpo. Lo que una persona dice que no nos gusta, por continuar con el ejemplo, o algo que la persona hace en un cuerpo. Eso que hace la persona delata sus pensamientos hostiles en su comportamiento, con lo que está haciendo. Y
Con eso intentamos atraparla en su cuerpo, intentamos atrapar al Hijo de Dios en su cuerpo pensando que es un cuerpo. Y que si hacemos eso, si intentamos pensar que el Hijo de Dios es un cuerpo y que está atrapado en el cuerpo, no estamos tratando con la persona que realmente es. Estamos viendo un cuerpo al considerar que es un cuerpo. Por el contrario, solo nos fijamos en lo que esa persona hace en el cuerpo. Vemos que esa persona en el cuerpo nos está atacando, nos está diciendo un montón de cosas que que nos perturban, que no nos gustan, y no vemos a la persona real. Y no solo no le ayudamos a liberarse de esas limitaciones, sino que intentamos mantenerla atada al cuerpo cuando la confundimos con el cuerpo. Y juzgamos que ella y su cuerpo son lo mismo, cuando no son lo mismo. La persona está haciendo algo en el cuerpo, pero no es su cuerpo. De este modo se ataca a Dios, porque si su Hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que necesariamente Dios, esa conciencia universal, debe ser también. Entonces, cuando consideramos que nuestro hermano es un cuerpo y lo limitamos a su cuerpo y vemos solo lo que hace en el cuerpo, estamos necesariamente pensando que Dios es también un cuerpo, y por ende estamos también atacando a Dios, a esa conciencia universal, ya que es inconcebible que un creador pueda ser distinto de su creación. Es inconcebible que esa conciencia universal creadora sea distinta a su Hijo. Y si Dios fuese un cuerpo, ese plan del ego basado en resentimientos y la única forma de salvarse sería la muerte. Y cuando esa conciencia universal se presentase a sí mismo como amor, como vida, y no como muerte, pues resultaría ser un mentiroso y un impostor lleno de falsas promesas. Entonces, la aparente realidad del cuerpo, la creencia de que somos un cuerpo, hace que esta perspectiva de Dios, de que Dios es un cuerpo, parezca convincente. Que de hecho, si el cuerpo en verdad fuera real, si el cuerpo en verdad fuera lo que somos, pues sería imposible no llegar a esa conclusión. Cada resentimiento que abrigamos reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigamos pasa por alto completamente lo que nuestro hermano es. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo como lo que realmente es: espíritu puro, amor, esencia, conciencia. Reforzar nuestra creencia de que Él es un cuerpo, de que nuestro hermano es un cuerpo, lo condena por ello y afirma que su salvación tiene que ser la muerte, al proyectar este ataque sobre Dios y hacerlo responsable.
al afirmar que para que nuestro hermano se pueda salvar, tiene que morir, tiene que ser destruido, etcétera, o tiene que parar lo que está haciendo, o sea, tiene que ser de otra manera. Proyectamos ese ataque sobre, sobre Dios y lo hacemos responsable de eso. A ese escenario de feroces presas que son acechadas en la demencia, el ego hace acto de presencia y viene a intentar salvarnos y nos viene a decir, bien, Dios, ese cuerpo por ahí que está quién sabe dónde, te hizo un cuerpo perfecto, aceptémoslo y alegremos esto. Como somos un cuerpo, no nos privemos de nada de lo que el cuerpo nos ofrece. Apoderémonos de lo poco que podamos. Dios no nos dio nada y el cuerpo es nuestro único salvador. Entonces, si el cuerpo es nuestro único salvador, ataquemos a todo lo que nos pueda destruir. Representa la muerte de Dios y tu salvación. Esta es la creencia universal del mundo que vemos por todo lado. Un montón de cuerpos aparentemente separados o un montón de cuerpos separados que se pelean unos con otros. Unos odian al cuerpo y tratan de lastimarlo y humillarlo, tratándolo súper mal, haciéndose un montón de cosas en el cuerpo, etc. Otros lo veneran y tratan de glorificarlo y exaltarlo, haciendo ejercicio de más, haciéndose operaciones de más, etc. Pero mientras continuemos con que el cuerpo es el centro de nosotros mismos, estaremos atacando ese plan de Dios para la salvación y abrigando resentimientos contra Él, contra su creación, a fin de no escuchar la voz de la verdad, la voz del Espíritu Santo en nosotros y acogerla como nuestra amiga. Hoy en estas sesiones de práctica vamos a intentar poner fin a estos absurdos ataques contra la salvación y vamos a tratar de darle la bienvenida a la salvación. Esa percepción invertida es o ha sido la ruina de nuestra paz. Nos hemos visto a nosotros mismos como que estamos dentro de un cuerpo, pero nuestra esencia no está atrapada en el cuerpo, ni está limitada a un cuerpo. Pero si pensamos eso, entonces nuestra conciencia de quiénes somos realmente queda vedada, queda tapada. Vamos a intentar ver eso de otra manera. La luz de la verdad está en nosotros porque Dios la puso allí. El cuerpo está ahí, lo podemos usar para lo que normalmente queremos hacer, lo que queremos manifestar en el mundo, pero no es lo que realmente somos. Somos luz, somos
espíritu libre. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal como realmente somos, como espíritus que en este momento estamos en un cuerpo, pero que no somos un cuerpo. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo, es decir, reconocer que no somos un cuerpo, es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y por fin aceptarlo. Y donde quiera que su plan sea aceptado, ya se cumplió. Para nuestras prácticas más largas, y vamos a intentar hacernos conscientes de reconocer que ese plan para la salvación de Dios, de esa conciencia universal, ya se ha realizado en nosotros. Y que para lograr eso, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el ataque, el querer que nuestro hermano o que una situación sea de una determinada manera que nosotros queremos que sea, por aceptación. Aceptar lo que es en ese momento. Puede que no nos guste, puede que no estemos de acuerdo, puede que entre comillas nos pueda parecer que no es justo, que no nos lo merecemos, que estemos cansados, etc. Pero aceptamos lo que es. No queremos que sea de otra manera. Y nos disponemos a hacer lo que ocupemos hacer en ese momento, eligiendo qué es lo que queremos responder, desde dónde lo queremos responder. Y para eso trataremos de suspender todo juicio y preguntarle a esa conciencia universal cuál es su plan para nosotros en ese momento de tensión. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sabemos. Dímelo o dínoslo para que lo podamos entender. Dinos qué es lo que en este momento ocupamos hacer para podernos salvar. Esperamos en silencio su respuesta. Como en veces anteriores habíamos atacado ese plan para la salvación sin habernos detenido a escuchar en qué consistía, hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no la habíamos podido escuchar. Hemos utilizado nuestros resentimientos para tapar los ojos y los oídos, y así no podíamos escuchar. Ahora queremos ver, oír y aprender. ¿Qué es la salvación? Preguntemos y se nos contestará. Pidamos y se nos dará. Busquemos y encontraremos. Ya no le estamos preguntando a la vocecita de el ego qué es la salvación, ni dónde hemos de encontrarla. Se lo estamos preguntando a la voz de la verdad en nosotros, a la voz del Espíritu Santo en nosotros, a la voz del corazón en nosotros. Podemos tener por seguro entonces que la respuesta será verdadera en virtud de aquel a quien le estamos preguntando. Cada vez que sintamos que flaqueamos, que una tentación quiere venirnos a hacer titubear,
repitamos la pregunta y nuestra petición, recordando que le estamos preguntando al infinito, creador del infinito, a esa conciencia universal con la cual somos uno y que nos creó a semejanza de sí mismo. ¿Qué es la salvación? No lo sabemos. Dínoslo para que lo podamos entender. Él nos contestará, ya nos ha respondido. Decidámonos a escuchar. Y adicionalmente en las prácticas del día a día, las cortas, podemos practicar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Lo aceptaré su plan en vez de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Continuamos con la lección 73. Mi voluntad es que se haga la luz. En esta lección vamos a empezar a entender que nuestra voluntad como hijos de esa conciencia universal, hijos de la vida, hijos de Dios, es uno con la voluntad de Dios, que compartimos nuestra voluntad como hijos con la voluntad de Dios. Y que dicha voluntad, la voluntad de el Hijo, no es lo mismo que los vanos deseos del ego, los cuales emanan de las tinieblas y la nada. Que la voluntad que compartimos con Dios contiene dentro de sí todo el poder de la creación. Y que los vanos deseos del ego no se pueden compartir. Por lo tanto, no contienen poder alguno. Los vanos deseos del ego no son infructuosos en el sentido de que den lugar a un mundo de ilusiones en el que podamos creer ciegamente. Son infructuosos en el sentido de que no dan lugar a nada que sea real. Dan lugar a un montón de cosas que pensamos que son reales, pero no dan lugar a nada que sea real porque son un montón de cosas separadas. Los vanos deseos del ego y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como lo vemos. ¿Por qué? Porque los vanos deseos del ego nos vienen a decir que para poder ser feliz, que para podernos salvar, ocupamos de un montón de cosas. Y los resentimientos, como vimos en lecciones anteriores, nos vienen a decir que para podernos salvar, para poder ser feliz, tiene que cambiar cualquier otra cosa menos nosotros. Entonces, que a través de esos dos se confabulan y se convierten en socios cofabricantes del mundo tal como lo vemos. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son necesarios para sustentar ese mundo, lo pueblan de figuras que parecen atacarnos y hacer que nuestros juicios con los que atacamos estén justificados. ¿Por qué? Porque la necesidad de abrigar resentimientos del ego nos hace pensar que hasta que mi pareja cambie, o que ocupo que mi pareja cambie para yo ser feliz, ocupo que mi trabajo sea de esta forma, que mi jefe sea de esta otra.
para poderme salvar, para poder ser feliz. Y como no cambian, entonces hace que nuestros juicios con los cuales los atacamos estén justificados. Esas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos, en intercambiar resentimientos. Se interponen esas figuras entre nuestra conciencia, la conciencia del Hijo de Dios que realmente somos, y la realidad de nuestros hermanos, la realidad del Hijo de Dios que ellos también son. Cuando contemplamos esas figuras, no los podemos conocer como realmente son, y tampoco a nuestro ser. Perdemos la conciencia de nuestra voluntad en esta rara y absurda negociación en la que la culpa la usamos como moneda de cambio una y otra vez, y los resentimientos crecen y crecen y crecen con cada intercambio, con cada vez que decimos es que esto tiene que ser diferente, es que esta persona tiene que ser diferente a cómo es. ¿Podría un mundo como este haber sido creado por la voluntad que el Hijo de Dios comparte con su Padre? ¿Y acaso creó esa conciencia universal desastres para su Hijo? La creación es la voluntad de ambos, del Hijo y del Padre. ¿Hubiese creado Dios un mundo que lo pudiese destruir a él o a su Hijo? Hoy vamos a tratar de ponernos en contacto con el mundo que es acorde a nuestra voluntad, a la voluntad de el Hijo. La luz está en nosotros porque no se opone a la voluntad de Dios. No es el cielo, ciertamente, pero la luz del cielo resplandece sobre él. Las tinieblas han desaparecido y los vanos deseos del ego se han disipado. Sin embargo, la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de nuestra voluntad como hijos. Por lo tanto, es dentro de nosotros donde la vamos a buscar. Y cuando la podamos encontrar dentro de nosotros, vamos a permitir que no solo esa luz resplandezca sobre nosotros, sino que a través de nosotros. Nuestra imagen del mundo solo puede reflejar lo que está dentro de nosotros. El mundo que vemos ahí afuera refleja nuestro mundo interno. Ni la fuente de la luz ni la de la oscuridad pueden encontrarse fuera de nosotros. Los dos están en nosotros. Y según a través de cuáles ojos elijamos ver ese mundo será, o así será el mundo que percibiremos, y por ende el que vamos a experimentar. Nuestros resentimientos nublan nuestra mente, y como consecuencia de ello nos hace contemplar un mundo tenebroso. El perdón, como ya vimos en lecciones anteriores, despeja las tinieblas, reafirma nuestra voluntad y nos permite contemplar un mundo de luz, un mundo brillante, un mundo resplandeciente. Puede que aún tengamos cosas por hacer,
pero veremos el mundo de otra manera, veremos el mundo y irradiar al poder verlo de otra manera. Hemos ya visto varias veces que es fácil salvar la barrera de los resentimientos y que ésta no puede realmente interponerse entre nuestra salvación y nosotros. La razón es muy simple. Queremos realmente estar en el infierno, queremos gemir, sufrir, morir. Evidentemente no. Entonces, olvidémonos de los argumentos del ego que tratan de probar que todo eso, sufrir, gemir, morir, y que el mismo infierno son el cielo. Olvidémonos de los argumentos del ego de que para poder ser felices, para podernos salvar, ocupamos que algo externo a nosotros cambie y busquemos la luz de la salvación dentro de nosotros. Nosotros sabemos bien que eso que nos dice el ego no es así. Eso no puede ser lo que deseamos para nosotros mismos, sufrir, gemir, morir. Hay un punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. Hay un punto al que el ego no puede acceder. El sufrimiento no es felicidad y lo que realmente deseamos es la felicidad. Eso es lo que es la verdad. Eso es lo que en verdad es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es ser felices y somos felices en la misma medida en que desempeñamos nuestra función, y cuando desempeñamos nuestra función alcanzamos la salvación. Por ende, la salvación es asimismo nuestra voluntad. Nosotros queremos tener éxito en lo que nos proponemos con estos ejercicios. Así que lo vamos a emprender con tu bendición y con grata conformidad. Vamos a tener éxito hoy si logramos recordar que lo único que queremos es la salvación, que queremos aceptar el plan de Dios, porque somos parte integrante de Él, somos uno con Él. No tenemos ninguna voluntad que realmente se pueda oponer a ese plan, ni tampoco es nuestro deseo hacerlo. La salvación es para nosotros y por encima de todo queremos tener libertad de reconocer, de recordar y de experimentar quiénes realmente somos. Hoy el ego se encuentra impotente ante nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es ser libre y nada puede prevalecer contra ella. Vamos a abordar estos ejercicios con entusiasmo, confianza, seguros de que encontraremos lo que es nuestra voluntad encontrar, y de recordar lo que es nuestra voluntad. Ningún deseo puede detenernos ni engañarnos. Para nuestras sesiones de práctica, con esta idea, empecemos reconociendo que el plan de Dios para la salvación y solo el suyo es el que está en completo acuerdo con nuestra voluntad. No se designó ningún poder extraño que se nos impone o que se nos imponga en contra de nuestra voluntad. Y que el único objetivo aquí con el que nosotros y nuestro Padre, Dios, esa conciencia universal,
estamos perfectamente de acuerdo. Solamente con ese único objetivo es en el que nuestro ser y esa conciencia universal estamos de acuerdo, que queremos lo mismo. Vamos a triunfar en esto por la emancipación del Hijo de Dios del infierno, de salir de ese infierno y de todos los deseos vanos. Su voluntad queda ahora reinstaurada en su conciencia y él estamos dispuestos hoy mismo a contemplar la luz que mora en él y a salvarnos. Después, recordémonos a nosotros mismos y estemos resueltos a mantener nuestra voluntad claramente, repitiendo para nuestros adentros determinadamente: mi voluntad es que se haga la luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Continuamos con la lección 74. No hay más voluntad que la de Dios. En esta lección vamos a estar viendo que no hay dos voluntades, solo hay una única voluntad, la voluntad de Dios. Pero su Hijo, la voluntad de su Hijo es uno con la voluntad de esa conciencia universal. Es una voluntad unificada, pero al mismo tiempo nos hemos inventado un ego que se cree separado y que se ha inventado también una voluntad, entre comillas. Y cuando le escuchamos, estamos pensando que esa voluntad, entre comillas, de pensar que es un ente separado, que sabe cómo tienen que ser las cosas, es cuando empezamos a caer en la oscuridad, en el infierno. Esta idea es el pensamiento central hacia el que nos dirigen todos nuestros ejercicios, hacia el entender que la voluntad de Dios es la única voluntad, que la voluntad de nosotros como hijos es uno, está unificada con esa voluntad. Cuando podamos reconocer esto, habremos reconocido que nuestra voluntad hijo es la suya, es la misma. ¿Por qué? Porque es uno, está unificada con la voluntad de Dios. La creencia de que el conflicto es posible habrá desaparecido. La paz habrá reemplazado a la extraña idea de que te atormentan objetivos conflictivos. En cuanto que expresión de la voluntad de Dios, no tienes otro objetivo que el suyo, ser feliz. Esta idea encierra una gran paz, y lo que los ejercicios nos proponen hoy es poder encontrar esa paz, poder vivir, encontrar esa paz, esa dicha. Esta idea es completamente cierta y por lo tanto no puede dar lugar a ilusiones. Sin ilusiones el conflicto es imposible. Puede que aún tengamos cosas que hacer, puede que hayan algunas dificultades para algunas cosas que ocupemos hacer, ciertamente, pero como ya no las vemos como un conflicto, como conflictos que están aparentemente peleados, entonces las vemos de otra manera. Entonces, aunque nos pueda costar en el tiempo resolverlo, las viviremos de otra manera. Haremos lo que
ocupemos hacer en cada una de esas situaciones, pero las viviremos desde la paz. Tratemos de reconocer esto y de experimentar la paz que este reconocimiento nos brinda. Para nuestras sesiones de práctica con esta lección, vamos a empezar repitiendo los pensamientos que siguen a continuación varias veces. No hay más voluntad que la de Dios, no puedo estar en conflicto. Dediquemos varios minutos a encontrar pensamientos afines. Estoy en paz, nada puede perturbarme, mi voluntad es la de Dios, mi voluntad y la de Dios son una y la misma. La voluntad de Dios es que su Hijo esté en paz. Durante esta fase introductoria, asegurémonos de hacerle frente enseguida a cualquier pensamiento conflictivo que se nos pueda cruzar. Y digamos de inmediato, cuando nos venga un pensamiento conflictivo, a decirnos, es que esto es muy difícil, es que no voy a poder, es que es imposible, digamos, no hay más voluntad que la de Dios. Estos pensamientos no significan nada. Estos pensamientos conflictivos no significan nada. Estoy aquí para hacer lo que ocupo hacer, pero puedo hacerlo estando en paz. Si algún asunto me parece difícil de resolver, quizás sirva reservarlo para un examen más detenido, detenernos un momento y pensar en él brevemente de manera concreta, identificando la persona o personas en cuestión, la situación, de qué se trate y diciéndonos para nuestros adentros, no hay más voluntad que la de Dios, yo la comparto con Él. Mis conflictos con respecto a la situación, la persona, no pueden ser reales. Mis conflictos con respecto a eso los veía como reales porque pensaba que tenían que ser de otra manera a como son. Y por eso no los estábamos aceptando. Pero si los aceptamos como lo que son y que mi voluntad es uno con esa voluntad, entonces ese conflicto que me parecía que era lo peor que me podía estar pasando, que nos podía estar pasando, se puede convertir en una oportunidad de recordarme y recordarles a las personas que estén ahí envueltas en la situación quiénes realmente somos. Después de haber despejado nuestra mente, cerremos nuestros ojos y tratemos de experimentar esa paz a la que, por ser quienes somos, tenemos derecho. Sumerjámonos dentro de ella y sintamos cómo nos envuelve. Puede que nos asalte la tentación de confundir que es ensimismamiento, que nos estamos encerrando en nosotros mismos para como evadir. Pero hay una diferencia entre lo que estamos intentando hacer y el ensimismamiento. Si llevamos a cabo el ejercicio correctamente, vamos a sentir una profunda sensación de dicha y mayor agudeza mental. ¿Por qué? Porque estamos aceptando plenamente lo que es. No nos estamos resistiendo, no lo estamos juzgando por ser como es. No estamos queriendo que sea de otra manera. En vez de somnolencia y enervamiento, en vez de como esa sensación de estar cansado o estar súper enfadado, súper peleado con la situación, con la persona.
La paz se caracteriza por la dicha. Cuando experimentes dicha, sabrás que has alcanzado la paz. Y cuando experimentes dicha, vamos a saber que esa paz interior ya está ahí. Si tenemos esa sensación de ensimismamiento, pues repitamos la idea de inmediato y volvamos a hacer el ejercicio. En nuestras sesiones más cortas podemos repetir: no hay más voluntad que la de Dios. Hoy busco su paz. Hoy busco su paz que forma parte de mí. Continuamos con la lección 75. La luz ha llegado. La luz, esa otra manera de ver las cosas, esa otra manera de ver y percibir al mundo ha llegado, ya está aquí. Como ya llegó, podemos curar y nos hemos curado. Como ya llegó, nos hemos salvado y podemos salvar. Como ya llegó, estamos en paz y llevamos la paz con nosotros donde quiera que vayamos. Y las tinieblas, el conflicto y la muerte han desaparecido, porque la luz ha llegado. Hoy podemos celebrar el desenlace final de ese largo sueño de desastres en el que nos encontrábamos. Ya no tendremos más sueños tenebrosos, porque la luz ya está aquí. Podremos por fin comenzar una era de luz para nosotros y para todos los que nos rodean. Una era en la que podremos ver las cosas de otra manera. Una era en la que ha nacido un mundo nuevo. Y cuando el anterior mundo pasó de largo, no dejó rastro a algunos sobrenuevos, quedó completamente atrás. Hoy, en esta lección, vemos un mundo diferente, vemos el mundo de otra manera, porque la luz ha llegado. Con estos ejercicios vamos a dar gracias por la desaparición de aquel viejo mundo tenebroso lleno de figuras tétricas y el comienzo de un nuevo mundo, de una nueva manera de ver el mundo. Ya no tendremos sombras del pasado que quieran venir a nublar nuestra vista y ocultar el mundo que el perdón nos ofrece. Vamos a aceptar el nuevo mundo como lo que deseamos ver. Lo que anhelamos se nos concederá. Vamos a pedir y se nos va a dar. Nuestra voluntad es ver la luz que por fin ha llegado. En nuestras sesiones de práctica vamos a ver el mundo que el perdón nos muestra. Solo eso es lo que queremos ver. Nuestro único propósito hace que la consecución de nuestro objetivo se vuelva inevitable. Ese mundo real, esa otra manera de ver las cosas como que todo es uno, se alza jubilosa ante nosotros para que por fin la podamos ver. Se nos concede la visión ahora para poderlo ver, porque la luz, esa otra manera de ver, por fin ha llegado. No queremos ver el mundo de sombras del ego. Vemos la luz y en ella vemos el reflejo del cielo extenderse por todo el mundo. Comenzamos nuestras prácticas dándonos a nosotros mismos las buenas nuevas. La luz ha llegado, he perdonado al mundo.
Y como hemos perdonado al mundo, podemos percibir al mundo y experimentarlo de otra manera. No nos vamos a entretener con el pasado. Vamos a tener nuestra mente completamente receptiva, libre de todas las ideas del pasado y de todo concepto que nos hayamos inventado. Hoy perdonamos al mundo y podemos contemplarlo ahora como nunca antes lo hubiéramos visto. No sabíamos qué aspecto tenía, ni lo sabemos. Simplemente estamos esperando a que se nos muestre para poderlo contemplar. Repetimos varias veces con absoluta paciencia: la luz ha llegado, hemos perdonado al mundo. Démonos cuenta entonces que nuestro perdón nos hace acreedores a la visión. La visión es nuestro regalo. Es el regalo que Dios nos hace. Como ya habíamos visto en una de las lecciones pasadas. Entendamos que el Espíritu Santo nunca deja de dar el don de la visión a los que perdonan. No se lo deja de dar. Siempre está ahí para darlo. Confiemos ahora en que Él no dejará de dárnoslos a nosotros, que hemos perdonado el mundo. El Espíritu Santo, esa vocecita muy queda en nuestro corazón, estará con nosotros mientras lo observemos y esperemos. Nos mostrará que la verdadera visión ve. Esa es su voluntad y tú te has unido a Él. Espéralo pacientemente, muy quedamente, en paz. Él estará allí y la luz llegará, porque has perdonado al mundo. Dile que sabes que no es posible fracasar en tu empeño. Confías en Él. Confía en que esa luz, esa otra manera de ver, ya está ahí. Y que se te ha dado ese regalo para que podamos contemplar ese nuevo mundo. Dite a ti mismo, lleno de certeza, que quieres contemplar ese mundo. Para nuestras sesiones más cortas, vamos a hacer jubilosos recordatorios de nuestra emancipación, de que hemos recordado que somos libres. Demos gracias por ese amor. Regocijémonos de que el perdón tenga el poder de sanar completamente nuestra vista. Regocijémonos de que perdonándonos y perdonando podemos contemplar ese mundo, a nuestro hermano y a nosotros mismos, de una manera diferente a lo que nunca antes habíamos visto. Comencemos este día, esta semana, con un nuevo comienzo, sin esas tinieblas del pasado sobre nuestros ojos que nos impedían ver. La luz ha llegado y hemos perdonado al mundo. Continuamos con la lección 76. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Nos hemos inventado un montón de leyes aparte de las de Dios, que para seguir a Dios tengo que hacer esto y no aquello, que seguir a Dios para recordar a nuestro ser, hay que dejar de hacer esto y empezar a hacer aquello, etc. Hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación, y todas ellas nos han aprisionado
con leyes igualmente absurdas, que para perdonar tenemos que hacerlo siguiendo esto y esto. Que si lo haces, que si lo hacemos de esta otra manera, no funciona. Sin embargo, cuando hacemos eso solo, nos estamos limitando, pero en realidad no estamos limitados por ninguna de ellas. Somos seres ilimitados. No tenemos límite. Mas para comprender que esto es cierto, primero ocupamos darnos cuenta que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas, no se encuentra en ninguno de esos rituales o formas que hemos pensado que solo así podemos salvarnos. No que si las queremos hacer, no que si disfrutamos haciéndolo, no las podamos hacer, solo que no las convirtamos, no las lleguemos a convertir en un dogma, en algo que sí o sí ocupamos hacer. Pues la salvación per se, no se encuentra en ninguna de ellas. Mientras estemos buscando en cosas que no tienen sentido, nos vamos a atar a nosotros mismos a esas leyes que hemos inventado que tampoco tienen sentido. Y de esta manera estaremos tratando de probar que la salvación está donde no está. Estaremos tratando de probar que la salvación está en un montón de rituales y cosas externas que ya vimos en una de las lecciones anteriores, que nunca vamos a poder encontrar la salvación de esa manera. Hoy nos vamos a alegrar de que no podamos probar eso. Pues si lo pudiéramos probar, pues buscaríamos la salvación eternamente donde no está y jamás la podríamos encontrar. Entonces, alegrémonos de que no sea posible probar ni lograr eso. Esta idea nos repite una vez más cuán sencilla es la salvación. Desempeñar nuestra función, el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia nuestro hermano, el que tenemos enfrente, que es uno con nosotros. Búscala allí, en ti, donde te espera, y allí la encontrarás. No la busquemos en ninguna otra parte, pues no está en ninguna otra parte. Piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a esas extrañas y enrevesadas leyes que nos hemos inventado. No estamos atados. Si nos gusta hacer algunos de esos rituales, perfecto, practiquémoslos, hagámoslo, pero no estamos limitados, no estamos atados a que solo así la podemos encontrar. ¿Crees realmente que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de tiras de papel moneda y montones de discos de metal? ¿Creemos acaso que si no tenemos ciertas cosas materiales, una cierta cantidad de dinero, que si no hacemos ciertas prácticas espirituales, que si no nos tomamos cierta píldora o cierto fluido, etcétera, no nos podremos salvar? El ser que realmente somos no se podrá salvar. ¿Crees realmente que una píldora que te tomes o cierto fluido en tus venas
¿O crees realmente que estás solo, a no ser que otro cuerpo esté ahí contigo? Eso es lo que nos hacen pensar ese montón de leyes de mentes que nos hemos inventado, que ocupamos ese montón de cosas para podernos salvar, que ocupamos una billetera llena de dinero, que ocupamos una píldora o cierto fluido en nuestras venas, que ocupamos necesariamente estar junto con otro cuerpo. Eso es lo que llamamos leyes, y las anotas bajo diferentes nombres en un extenso catálogo de rituales que no sirven para nada ni tienen ningún propósito. ¿Crees que debemos obedecer esas leyes de la medicina, la economía, de la salud? Y que si protegemos al cuerpo nos podríamos salvar. No que no las usemos. No que si tenemos una pareja o queremos una pareja no la podamos buscar, sino que no pensemos que solo de esa manera, protegiendo al cuerpo, es como nos vamos a salvar. Eso no son leyes, eso es locura. El cuerpo se ve amenazado por la mente, que se hace daño a sí misma. El cuerpo sufre solo para que la mente no pueda darse cuenta de que es la víctima de sí misma. Cuando nos identificamos con que somos un cuerpo y que para proteger el cuerpo ocupamos estar con otro cuerpo, tener un montón de dinero, tener un montón de cosas, etc., lo que estamos haciendo es haciendo que la mente no se dé cuenta que está siendo víctima de sí misma. El sufrimiento corporal es esa máscara de la que la mente se vale para poder ocultar lo que realmente sufre, y no quiere entender que es su propia enemiga, que está peleando contra sí misma, que se está atacando a sí misma y que quiere morir. De esto es de lo que tus leyes quieren salvar al cuerpo, pero esto es para lo que crees ser un cuerpo. No hay más leyes que las de Dios. No hay más leyes que la de ser feliz. No hay más leyes que la de estar en paz. Necesitamos repetir esto una y otra vez hasta que nos demos cuenta de que es aplicable a todo lo que has hecho en oposición a la voluntad de Dios. Y recordemos que no hay otra voluntad que la de Dios, con la cual somos uno. Nuestra magia, los hechizos que lanzamos cuando pensamos que ocupamos de todo ese montón de cosas para podernos salvar, no tienen sentido. Lo que pretende salvar no existe, porque lo que pretenden salvar ese montón de cosas es nuestro cuerpo, y nosotros no somos un cuerpo. Tenemos un cuerpo ciertamente, y para que funcione bien hemos de cuidarlo, de tratarlo de la mejor manera posible, pero no somos un cuerpo, por ende no es necesario salvar el cuerpo. Las leyes de Dios no se pueden reemplazar, así que vamos a dedicarnos a regocijarnos de que así sea. No queremos ocultar o seguir ocultando esta verdad. En lugar de ello, nos vamos a dar cuenta de que es una verdad que nos mantiene libres para siempre, y que el pensar que solo con ese montón de cosas nos podemos liberar es lo que de verdad nos aprisiona, pero que las leyes de Dios nos liberan.
La luz ha llegado porque no hay más leyes que las de Él. Comencemos nuestras sesiones de práctica con esta idea, repasando las diferentes leyes, entre comillas, que nos hemos creído que son necesarias acatar. Por ejemplo, las leyes de nutrición, de inmunización, de medicación, de protección al cuerpo, leyes de la amistad, leyes de buenas relaciones y de reciprocidad, de que para ser amigos hay que cumplir ciertas cosas, de que para tener buenas relaciones hay que actuar de una determinada manera. Puede que incluso nos regulen leyes de lo que es Dios y de lo que es de nosotros. Muchas religiones se han basado en eso. Esto es de Dios, esto es de nosotros como entes separados. Dichas religiones no salvan, sino que condenan en nombre del cielo. ¿Por qué? Porque dicen esto es de Dios, esto es bueno, esto no es de Dios, es malo. Entonces condenan en nombre del cielo. Cuando en realidad no hay nada que sea bueno o malo, solo hay distintas experiencias que podemos vivir, que podemos experimentar y elegir si las queremos seguir viviendo y cómo las queremos vivir. En cualquier caso, sus leyes no son más extrañas que otras leyes que nosotros creemos que debemos obedecer para estar a salvo. No hay más leyes que las de Dios. Desecha todas esas insensatas creencias mágicas y mantén en tu mente en un estado de silenciosa preparación para escuchar la voz que te dice la verdad. Escucha a esa voz que te dice cuán insensatas son esas leyes que pensabas que regían el mundo que creías ver. Ese mundo de oscuridad, ese mundo de limitaciones. Sigue prestando atención. Él te dirá más. Te hablará del amor incondicional que tu Padre te profesa, del amor que tiene por su Hijo, de la infinita dicha que te ofrece, que está siempre ahí a nuestro lado, de la ardiente añoranza que siente por su único Hijo que está en todas partes, creado como su canal de creación para experimentarse a sí mismo, pero que éste le niega debido a su creencia en el infierno. Abramos los canales a Dios, permitamos que su voluntad venga a nosotros a través de Él. Permitamos que esa voluntad entre a nosotros y se manifieste en el mundo a través de nosotros. De esa manera es como la creación se expande infinitamente. Su voz nos hablará, así como los gozos del cielo, que sus leyes mantienen por siempre ilimitados. Repitamos esta idea hasta que hayamos escuchado y comprendido que no hay más leyes que las de Dios. Dediquemos la conclusión de nuestra sesión de práctica a decirnos a nosotros mismos: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Y continuamos con la última de las lecciones de esta semana. La lección 77. Tengo derecho a los milagros. Y es que muchas veces pensamos que no somos dignos de milagros, que cómo vamos a
pedirlos y es más cómo es que los vamos a recibir. Pero tenemos derecho a los milagros por ser quienes somos, los hijos de esa conciencia universal que le podemos llamar Dios, conciencia universal, el universo, vida o el nombre que más nos guste. Tenemos derecho a los milagros debido a lo que somos y los vamos a recibir por lo que Dios es. Dios es esa conciencia universal que es amor, que únicamente da, pide y se te dará, busca y encontrarás. Y ofrecerás milagros debido a lo que somos con Él, debido a lo que realmente somos junto con Él. Una vez más, cuán simple es la salvación. Sencillamente es una afirmación de nuestra verdadera identidad. Somos los hijos de Dios, somos los hijos de esa conciencia universal. Somos amor. Y por ser lo que somos, tenemos derecho a los milagros. Y los recibiremos por lo que Dios es. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tenemos de nosotros mismos. Nuestro derecho a los milagros no se basa en ese pensamiento o en esa imagen que nos hemos hecho de nosotros mismos. No depende de ningún poder mágico que nos hayamos atribuido, ni de ninguno de los rituales que nos podamos ingeniar. No depende de porque yo hago muchas meditaciones al día, o porque soy vegetariano, o porque hago yoga, o por esto, por lo otro. Es por lo que tengo derecho a los milagros. No, es por lo que realmente somos. Es inherente a la verdad de lo que somos. Está implícito en lo que Dios, tu Padre, la vida, el universo es. Nuestro derecho a los milagros quedó establecido en tu creación y está garantizado por las leyes de Dios, las leyes del amor. Hoy vamos a reivindicar que los milagros a los que tienes derecho te pertenecen. Se te ha prometido total liberación del mundo que tú inventaste, que nos hemos inventado, que hemos construido. Y se nos ha asegurado que el reino de Dios se encuentra dentro de nosotros y que es más, es lo que realmente somos. Somos el reino de Dios y que no es posible que lo podamos perder. No pedimos sino lo que en verdad nos pertenece. Hoy o en esta lección nos aseguraremos también de no conformarnos con menos. Hoy nos aseguraremos con esta lección de pedir ver las cosas de otra manera para poder tener acceso a los milagros que por derecho de ser quienes somos merecemos. Comenzamos las sesiones de práctica con esta lección diciéndonos a nosotros mismos con absoluta certeza que tenemos derecho a los milagros. Cerremos los ojos y recordemos que estamos pidiendo únicamente lo que por derecho propio nos pertenece. Recordemos también que los milagros nunca se le quitan a uno para dárselos a otros. No es que por pedir nosotros un milagro se lo van a quitar a nuestro hermano y nos lo van a dar a nosotros, no. El milagro que se nos da a nosotros es el mismo que se le da a nuestro hermano porque somos uno con él. Los dos salimos bendecidos
con los milagros que se nos dan. Y que al reivindicar nuestro derecho, estamos haciendo valer los derechos de todo el mundo, porque somos unos con todo el mundo. Los milagros no obedecen las leyes de este mundo. Los milagros es poder ver las cosas de otra manera, es un cambio de percepción, es poder mirar las distintas situaciones, los distintos hermanos que nos llegan, poderlos mirar de otra manera, es un cambio de percepción. Provienen simplemente de las leyes de Dios. Vamos a ratificar que nuestra petición ha sido concedida. Hemos pedido la salvación del mundo, así como la nuestra. Hemos pedido que se nos concedan los medios a través de los cuales lo podamos lograr. Los medios ya los tenemos. Los medios es desempeñar nuestra función, el perdón. Es imposible que no se nos den garantías al respecto. No estamos sino pidiendo que se haga la voluntad de Dios a través de nosotros. Cuando hacemos esto, no estamos realmente pidiendo nada, estamos afirmando un hecho innegable, estamos afirmando que se manifieste la voluntad de Dios a través de nosotros. El Espíritu Santo no puede sino asegurarnos que nuestra petición ya se nos ha concedido. Y el hecho de que la podamos aceptar es lo que confirma que ya se dio. Hoy no hay cabida para la duda ni la incertidumbre. Estamos haciendo por fin una petición real. Pide y se te dará. Tengo derecho a los milagros. Quiero ver esto de otra manera. La respuesta es una simple expresión de un simple hecho y vamos a recibir la gratificación de eso que buscamos. Si elegimos quiero ver esto de otra manera y lo declaramos como un hecho, recibiremos la confirmación de eso que buscábamos. En nuestra sesión de práctica, un poco más corta, simplemente recordemos ese simple hecho. Tengo derecho a los milagros. Pidamos ese milagro cada vez que se nos presente una situación que lo requiera. Vamos a reconocer esas situaciones donde ocupamos un milagro. Esas situaciones donde ocupamos un milagro son todas esas que nos vengan a perturbar. Cuando veamos que alguien está haciendo algo que nos perturba, cuando veamos que hay una situación que no nos gusta, que nos hace sentir incómodos, ahí es donde podemos pedir un milagro y básicamente lo que estamos haciendo es quiero ver esto, quiero ver a esta persona de otra manera. Y como no estás dependiendo de ti mismo para encontrarlo, no estamos dependiendo de nosotros ego para encontrar ese milagro, entonces tenemos pleno derecho a recibirlo siempre que lo pidamos. Recordemos que no nos debemos conformar con nada que no sea la respuesta perfecta. Si nos vienen tentaciones, podemos decirnos a nosotros mismos, no voy a intercambiar milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Hasta aquí hemos concluido con nuestras lecciones de la semana. Si has llegado hasta esta parte del video, muchas gracias. Suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más y continuemos con los siguientes estudios de la semana de las lecciones del curso de milagros. También déjanos por aquí abajo en los comentarios qué
te ha parecido el estudio de estas lecciones del curso de milagros.